del módulo financiero, ¿no? Básicamente ese es nuestra actividad de hoy. Por supuesto, para eso es importante el tema de conocer la parte de las cuentas. ¿Listo? Freddy, una cosita, la otra novedad que se nos olvidó contarte es que ya todos tienen acceso a Business Central, dependiendo de la compañía que les corresponda. Entonces, si identificamos algunas tareas que tú, a tu criterio, veas que valga la pena involucrar a las personas ya usuarios para que completen de pronto algo que haga falta y que quede tarea, lo podemos tener en cuenta de una vez. Ok, perfecto. Listo. Muy bien, chévere. Yo también hice una presentación allí para que veamos un poquito lo que es el alcance como tal del módulo financiero para lo que tengamos. Voy a tratar de ser súper breve para que pasemos ya directamente a mirar los puntos importantes de la parte de ventas, perdón, del financiero. Para eso, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Y solo cuando ya vean, ajá, este es mi escritorio, ¿dónde estás? Que no te veo, aquí estás, listo. Entonces, le estoy compartiendo aquí mi pantalla, no sé si ya la aprecian. Ya estamos bien. Sí, listo, perfecto, gracias. Entonces, el tema de hoy básicamente es que vamos a ver la parte del financiero, ¿sí? En esta parte del financiero me gustaría que revisáramos, esta es una gráfica que casualmente la utilizábamos antes en GP, pero es propicia para explicar un poquito también cómo funciona la parte de Business Central desde el punto de vista del financiero, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, a grosso modo, es la parte de la configuración de contabilidad. Si ustedes observan, según el gráfico, básicamente la estructura es muy similar de lo que nosotros hacemos actualmente en GP. Es decir, que cualquier transacción en compras, ventas, cuentas por cobrar, por pagar, bancos, pues viaja al financiero. Pero la única particularidad que es muy importante, que tiene Business Central, y eso nosotros del área contable lo tenemos que tener muy claro, es que a diferencia de GP, si ustedes observan, las flechas, hay algunas flechas desde el módulo de contabilidad o financiero, están en doble sentido. Lo que significa es que en Business Central podemos hacer transacciones directamente en el financiero que pueden tener efecto en cuentas por cobrar, por pagar, bancos, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia, ya que entonces nosotros vamos a poder directamente en el financiero hacer transacciones que después vamos a la cuenta por cobrar de un cliente, vamos a ver reflejada esa transacción y lo mismo en cuentas por pagar o bancos. Como lo ven, por supuesto, desde el financiero no voy a hacer una factura de compra, no voy a poder hacer una factura de venta, pero sí ciertos procesos como tal que desde el financiero pueden afectar los auxiliares, ¿vale? Entonces, interesantísimo que tengamos eso presente en el foco, porque si bien en la mayoría de veces haremos transacciones que de pronto pudieran ser una simple reclasificación entre cuentas, el módulo financiero nos da para eso y mucho más a nivel de operaciones que podemos afectar los otros módulos. ¿Listo? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Lo otro, bueno, pues por supuesto, del módulo financiero, pues vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la estructura del plan de cuentas, vamos a poder manejar el tema de presupuestos, vamos a tener un diario general donde vamos a poder hacer todas estas transacciones, que efectivamente, como lo ven, tienen afectación, depende cómo las hagamos hacia los módulos auxiliares. También manejamos centros de costo, en la parte multimoneda, y hay una serie de suite de consultas y reportes asociados a los temas financieros, a los informes, a los estados financieros y demás. Sí, eso a grandes modos, pues como alcanza el módulo financiero. Por supuesto, como tal cual lo tenemos con GP, pues hay una integración 100% de todos los módulos hacia el módulo financiero, y la diferencia es que el financiero podemos hacer afectaciones hacia los otros módulos. Podemos definir cualquier estructura de reportes financieros, crear diarios que afecten a los auxiliares, insisto en eso, actualizar registros de Excel de una forma muy sencilla y fácil, manejar presupuestos, y los presupuestos no se limitan a la parte financiera, sino desde el mismo módulo de finanzas yo puedo generar presupuestos de compras, ventas y por supuesto el financiero. Manejamos centros de costo, definimos una categoría y subcategorías para definir cómo agrupamos las cuentas, y eso va a ser importante después para los reportes y las consultas. Pues por supuesto establecemos también el tema de los periodos fiscales o periodos contables. Y hay una particularidad que podemos restringir por fechas de contabilización a los usuarios. Es decir, podemos decir que un usuario solo puede hacer operaciones dentro del sistema en un rango de fechas, ¿sí? Entonces, eso es una particularidad también muy propia de Business Central. Y ya a nivel como tal, del módulo de financiero,
la parte más importante va a ser cómo nosotros definimos la estructura de las cuentas. Entonces, hay un concepto que se llama definición de grupo de cuentas generales del negocio, grupo de cuentas asociadas al banco, grupo de cuentas asociadas al proveedor, al cliente, al artículo y a los impuestos. Ya para entrar así como de lleno, que esta es la parte más importante y interesante del día de hoy, lo que entendemos como primero que dice allí grupo de cuentas generales del negocio, es donde en Business Central nosotros configuramos todas las cuentas que en un proceso de compra y venta afectan las transacciones, pero del lado de los ingresos, los costos y los gastos. ¿Sí? Entonces, en el grupo de cuentas generales, ahí es donde va a configurar cuál es la cuenta de ingreso que va a afectar, cuál es la cuenta de costo de ventas, ese tipo de cuentas. Y recuerden que me hace falta una contrapartida. La otra compartida, ¿cuál va a ser? Ah, si es una compra, la cuenta por pagar del proveedor. Si es un cliente, la cuenta por cobrar del cliente. Entonces, eso ya sí se define a nivel de grupos de cuentas de proveedores, de clientes, de artículos, impuestos o bancos. Ahorita en la práctica ya lo vamos a ver para que lo entendamos un poquito mejor, ¿no? Ustedes observan que en GP todo tal vez estaba concentrado en las clases de clientes, proveedores, artículos. Aquí en el caso de Business Central es un poquito diferente, pero a la par, pues, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Listo? Y a nivel de transacciones, por supuesto, vamos a poder generar diarios generales, o sea, diarios normales de los que hacemos nosotros de transacciones directamente en contabilidad. Hay una funcionalidad interesante que las cuentas, tú puedes definir cuáles cuentas no puedes hacer afectaciones directamente en tu contabilidad o tienes que hacerlo a través de los módulos auxiliares. ¿Sí? Diarios periódicos o recurrentes, que le llamemos, presupuestos, dimensiones y el tema de divisas, que es la parte multimoneda. ¿Listo? Entonces, como les comenté, así como muy rápido, a nivel muy macro, muy general, pues mostrarles parte de la funcionalidad del financiero, ¿no? Como en la otra compañía ya tenemos la estructura del plan de cuentas, en algún momento nos vamos a pasar para allá para revisar algunos puntos, pero por ahora vamos a trabajar acá porque pues evidentemente como esta ya tiene ejemplos, data y algo, pues nos va a hacer resultar más cómodo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hasta el momento. ¿Vamos bien entonces? Déjenme, voy a hacer aquí algo diferente. Voy a mover esto para acá. Bien. ¿Señor? Sí, señor, puede seguir. Listo. Gracias. Listo. Déjenme, entonces voy a hacer aquí para ver cuando haya alguna pregunta o algo. Déjame un segundo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, este es ya sabemos, ya hemos empezado a interactuar con Business Central. Aquí, efectivamente, para que nosotros entremos a la parte de la configuración del módulo financiero, pues no es una opción que va de primera mano, por supuesto. Y va a estar restringida porque no todo el mundo va a tener acceso a ello. Entonces, ¿cómo accedemos allí? Es muy sencillo, no hay que aprender. Si necesitamos ir a la parte, me imagino, de configuración, le escribiremos configuración y cómo es el módulo de contabilidad, pues ahí con solo escribirle algunas palabras asociadas a eso, encontramos el módulo de contabilidad. ¿Listo? No nos vamos a detallar en conocer cada uno de estos aspectos, sino solo los que efectivamente son importantísimos para poder operar nosotros con nuestra compañía. ¿Listo? Entonces, miren, lo primero que tenemos acá es que hay un rango desde hasta de fechas en los cuales yo le estoy diciendo a Business Central que este va a ser el rango en los cuales yo voy a poder hacer transacciones dentro de Business Central. Observen que aquí tenemos, como decir, del 1 de enero, ¿sí?, hasta el 31 de diciembre. Lo que significa es que esta opción me va a permitir controlar que si un usuario por error ingresa una fecha que esté diferente por fuera de este rango o diferente de este rango, pues Business Central les va a decir no tienes permisos para hacer operaciones dentro de ese rango de fechas. Por supuesto, la pregunta que ustedes nos harían, Diana o Andrés o Sandra nos dirán, Fred, pero ese rango me parece muy grande, no podemos limitarlo un poquito más porque yo quisiera limitar a nivel de periodos más cortos. Central tiene esa funcionalidad, está dentro de estas opciones que están acá y básicamente creo que es por acá registro, déjame a ver aquí, donde dice general, donde dice configuración a nivel de usuarios. Esta opción lo que nos permitirá es simplemente escoger el usuario de mi lista. Por supuesto, aquí están mis usuarios. Yo puedo escoger un usuario en particular
y aquí yo le puedo definir que efectivamente es usuario. Déjame que ahora se va a demorar ahí un rato. Bueno, no importa, yo puedo seleccionar el usuario y aquí definirle el rango de fechas. Por ejemplo, estamos en el mes de julio, ¿no? Si nosotros manejamos este concepto, déjenme aquí ampliar un poquito las columnas. Miren cómo es fácil para que podamos apreciar mejor. Aquí le estamos diciendo que nuestro amigo Andrés, cuando trabaja en Business Central, el sistema solo le va a permitir hacer operaciones dentro de qué rango de fecha, dentro del mes de julio, 1 de julio al 31 de julio. Entonces, de esta restricción de la anterior ventana, que era una restricción más macro, digamos que la pusimos desde todo el año fiscal, desde el primer día hasta el último día, pues aquí ya a nivel de usuario podemos nosotros hacer una restricción ya muy particular, porque pues por aquí yo puedo controlar la forma en que los usuarios trabajen en un rango de fechas y no me vayan a desvirtuar de pronto operaciones con fechas históricas o anteriores, ¿vale? Digamos que hacer un poco parecido cuando ustedes dentro de Business Central bloqueaban los periodos, solo que aquí es mucho más sencillo, por así decirlo, o más simple, porque simplemente manejo un tema de rango de fechas por usuario, ¿vale? Esto evidentemente me imagino que alguien a nivel tendrá que este rol y no puede ser que el mismo Andrés sea el que entre acá y él se defina estas políticas, ¿no? Tiene que haber, me imagino, una estructura de alguien en particular que efectivamente controla este tipo de accesos. ¿Listo? Bueno, después de esto, esta información a nivel de cómo es el formato de la dirección, pues esto es lo que va a hacer que después a nivel de tus reportes y a nivel de consultas de direcciones de clientes y proveedores se muestre bajo esta orden. Aquí yo tengo un orden que puedo darle, que primero tráigame el código postal, después el municipio, después la ciudad. Bueno, aquí en este ejemplo tenemos que es municipio, ciudad, provincia y código postal. Esto simplemente tiene efecto a nivel, como insisto, a nivel de los formatos cuando yo los imprimo, formatos de clientes o proveedores, o cuando yo consulto la información de las direcciones de algún contacto o algún cliente o un proveedor. ¿Listo? Estos son temas ya de redondeos, que son un estándar para Business Central, pero aquí viene un tema que es importantísimo, es si hay algún sitio donde nosotros tenemos que definir cuál es nuestra moneda local, aquí es. No se maneja una tabla, como ustedes ven aquí no es una opción de tabla, sino simplemente aquí le defino cuál es el símbolo de la moneda, o más bien el código de la moneda, que para Colombia sabemos que es COP. Aquí le definimos cómo está representado, con qué símbolo de moneda, y aquí en la descripción le ponemos pesos colombianos. Ya con esto, Business Central ya asume como tal que esta es mi moneda local y efectivamente todas las operaciones que yo haga cuando no cambie la moneda de la local, pues lo va a tomar aquí, lo va a leer de esta información de acá, ¿sí? Entonces esa es la otra parte como importante en ese aspecto. El otro tema es que aquí a nivel de mostrar, o sea, insisto, me estoy saltando algunas cosas porque inclusive algunas cosas, esto depende del país. Aquí vas a ver que en algunos ayudas dice algo de Estados Unidos y cosas así, entonces por eso la estoy omitiendo porque no tiene sentido, Ortiga, que entremos en esos detalles cuando no aplican para nosotros. Esto sí, aquí cuando tú vayas a hacer una consulta a nivel del financiero, entonces lo que te está diciendo allí, que eso también lo tiene GP, es que si quieres ver solo el saldo, eso que dice solo importe saldo, o si quieres ver, en vez de solo ver una columna de saldos donde lo positivo es débitos y los créditos los va a mostrar en negativo en una sola columna, le podemos decir que efectivamente solo debe haber, es decir, que me muestre dos columnas, la columna de los débitos, la columna de los créditos, o la otra reportes es que muestre una columna de saldo, una columna con los débitos, una columna con los créditos. Como lo ven, es un tema a nivel de look and feel, o sea, de apariencia, de cómo lo vamos a ver en las ventanas, se puede cambiar en cualquier momento. En este caso tenemos que cuando vayamos a consultar el movimiento de débitos y créditos de una cuenta, nos va a mostrar en una columna los débitos y en otra columna los créditos. Pero insisto, esto ya lo podemos cambiar a como nosotros lo deseemos. ¿Listo? Como nosotros no manejamos centros de costo, para Business Central dimensiones son centros de costo, entonces vámonos un poquito a la parte de abajo. Esto que dice registro de fondo realmente está mal traducido. Esto tiene que ver cuando yo trabajo con módulos de proyectos. También no manejamos módulos de proyectos. Y aquí
Esto de notificación realmente son reportes. Yo puedo predefinir unos reportes, que eso vamos a tener una sesión después para ver los reportes a nivel financiero, a nivel de estados, balance general, estados de resultado, que yo simplemente aquí como preconfiguro para que cuando yo exporto un reporte, por ejemplo, un balance general a Excel, él ya sabe que todos los que yo tengo, porque puedo tener varias versiones de reportes de balance general, de estado de resultados, de flujo de caja, él toma el que yo le configuro aquí y es el que me va a mostrar en un Excel cuando yo lo imprimo o cuando yo lo genero directamente en el sistema que me lo quiero mostrar. Repito, yo puedo tener N versiones y aquí simplemente lo que estoy diciendo de esas N versiones, quiero que el predeterminado es el que yo coloque aquí en esta parte. ¿Sí? ¿Listo? Después viene aquí, esto también no aplica para acá. Esto es facturación electrónica. Señor. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Ok. Una actualización era que de pronto es muy probable que en la compañía de Eje Cafetero manejemos centros de costos para identificar la sede, porque es que en el plan de cuentas estaba abierto por si era la sede de Armenia o de Dos Quebradas, creo que hay varias, o Pereira, no recuerdo. Entonces es muy probable que tengamos que explicar cómo funcionaría centros de costos para identificar esa sede en algunas cuentas de P&G, para que lo tengas en cuenta. Ok, perfecto. No sé si alguien del eje cafetero nos amplía un poquito para qué sería necesario, de acuerdo a lo que hablamos ayer en plan de cuentas. ¿Alguien por allí? Sandra, pero tiene el micrófono. Sandra. Sandra. No sé si tú, Diana, conozcas la razón y nos cuentas. Sí, ya está. Aló, ahora sí, ya me escuchan. Sí. Pues básicamente lo necesitamos en las cuentas de resultados para manejar los gastos, para separar como los gastos de cada sede, porque tenemos una sede en Dos Quebradas y la sede de Armenia, serían esas dos. Excelente. Y en ese caso, ¿cuántas centros de costo manejarían? Solo, sí, solo dos, Armenia y Dos Quebradas. Ok, perfecto. Excelente. De todas maneras, lo interesante de eso, que una vez lo definamos, por supuesto, evidentemente, mira, aquí habla del tema de dimensiones. Tendríamos que hacer una sesión, porque pues un tema importante allí que tiene bastante tela donde cortar. Aquí definiríamos ese tema de sucursales, le daríamos los valores de cuáles tendríamos a sucursal 1, sucursal 2, por ponerte un ejemplo. Y una vez tengamos eso definido, pues y como te entendí, lo quieres asociar es a la contabilidad. Entonces, evidentemente, en el plan de cuentas, aquí, no sé, aquí cómo es que está traducido, bueno, vamos a hacer de cuentas. Catálogo de cuentas. Exacto, catálogo de cuentas. Y en el catálogo de cuentas, cuando tú entras, por supuesto, hay una opción como tal, donde tú vienes y ya allí le asignas, decides a qué cuentas tienes que asignarle o quieres asignarle los centros de costo. Entonces, eso es muy sencillo. Mira, acá está. Entonces, lo puedes asociar una por una, o cuando dice múltiple, tú le dices de qué rango a qué rango de cuentas quieres asignarle y qué centro de dimensión. El centro de dimensión que yo llamé de sucursales. A partir de allí, evidentemente, como tal el sistema, cada vez que hagas una operación te va a exigir, pues, de qué centro de costo es. La sucursal 1, ok, tienes que llenar ese campo, o de lo contrario el sistema no te va a dejar procesar la operación, ¿vale? Sí, señor. Eso, claro, te estoy comentando así como muy rápido, pero por supuesto, pues, ahí nos podemos sentar en cualquier momento y ampliar un poquito más sobre ese tema para entenderlo y hacer ejercicios de cómo funciona. Bueno, listo. Bueno, entonces, siguiendo aquí con la parte de la configuración, insisto, ya los temas claves, pues, es los que hemos tocado. Voy a irme a la parte de aquí general y observen si queremos conocer en qué sitio como tal Business Central crea los periodos fiscales, ¿sí? O el periodo fiscal, pues es esta opción donde dicen configuración contabilidad general, periodos contables. Aquí están los periodos contables. Básicamente la forma de crear un nuevo periodo contable es muy sencillo. Entonces simplemente uno le dice crear, aquí le dices desde qué fecha quieres, bueno, él toma predeterminado cuál fue
del último mes cuál corresponde y dice, ah, bueno, el siguiente va a ser el 1 de enero, por supuesto, del 2021. Aquí tú les estableces el número de periodos que vas a manejar y, por supuesto, esta condición de 1M significa que va a ser mensual, o sea, 12 meses vas a crear el periodo fiscal. Esto es configurable, sí, el número de periodos sí es configurable también, que cada periodo lo quiero dividir en semanas, en días, en quincenas, en trimestres, o sea, en Business Central puedes, digamos, jugar con eso. Una vez le das a aceptar, pues lo que hace el sistema es que efectivamente hace ese efecto donde te crea el nuevo periodo fiscal como tal. Si bien nosotros, algunos de ustedes manejan el tema, hace directamente el proceso de cierre mensual en GP, ¿sí? Ustedes entran, cierran, bloquean los periodos y demás en GP. Sí, señor, los 3. Ah, listo, perfecto. Si bien esto que ustedes ven aquí por pantalla se parece mucho a eso, realmente no tiene nada que ver con el tema de bloquear los meses. En Business Central, esta ventana interactúa muy puntualmente. Uno, cuando yo creo el nuevo año fiscal, y dos, cuando voy a hacer el cierre. De resto, no necesitamos o no tiene otra funcionalidad distinta a eso, de crear un nuevo periodo fiscal y hacer el cierre de un año fiscal. ¿Sí? O sea que lo vamos a utilizar una vez al año, cuando abrimos un nuevo periodo fiscal, el nuevo año fiscal, y cuando vamos a hacer el cierre. No tiene objeto hacer un ejercicio como tal de cómo es el cierre en Business Central, pero evidentemente eso va a ser parte de este aprendizaje que más adelante vamos a hacer, cómo creamos uno nuevo de todas maneras y cómo después hacemos un cierre del año fiscal. ¿Listo? Pero en el GP es por módulos de compras, de financiero. Ahí viene. Sí, señora. Sí, te entiendo, Sandra. Bueno, sí, ahí viene por el GP es como por módulos que puede uno ir cerrando. Entonces en este se cierran todos los módulos. Es correcto. Ahí viene el gran cambio. El gran cambio es que si bien esta ventana se parece mucho a lo que tú hablas en GP, pues no tiene esa misma funcionalidad. Solo la utilizamos para crear un nuevo año fiscal y para hacer el cierre del año fiscal. ¿Sí? Entonces, ahí viene la pregunta, ya, Freddy, entonces, ¿cómo hacemos el cierre? Porque yo manejaba en Business Central, en GP, el tema del cierre por módulos. Entonces, ahí viene que el proceso en el cual deberíamos optar para bloquear el tema de los periodos es este justo que vimos hace un rato, que es generar aquí la tabla de usuarios y determinar el rango de fechas que un usuario puede trabajar dentro de Business Central. Entonces, si estamos en julio, le pondríamos del 1 de julio al 31 de julio y ya sabemos que ese y todos los demás usuarios que van a hacer operaciones con fechas distintas de julio no lo van a poder hacer porque el sistema no lo permite. ¿Qué va a pasar cuando estemos ya en agosto? Cuando estemos en agosto, vamos a venir a actualizar esta información y vamos a actualizar del 1 de agosto al 31 de agosto. Para que esto no sea tortuoso y tengas que hacerlo uno a uno, recuerda siempre que está la funcionalidad en que lleves esto a Excel, en Excel copies, pegues y le digas simplemente actualizar y en segundos vas a tener actualizado eso. Y ahí es completamente honesto reconocer que evidentemente GP, digamos, lo maneja de una forma mucho mejor que lo hace Business Central. ¿Sí? Aquí sí es claro el punto, que efectivamente esa funcionalidad, pues, como tal, la maneja más eficientemente GP. ¿Logro el objetivo al final? Sí, solo que evidentemente tenemos que tener claro que entonces ya la restricción como tal a nivel de solo un módulo en particular ya no lo tendría. Este bloqueo que estamos hablando aquí de fechas bloquea absolutamente todos los módulos de Business Central. ¿Sí? Y aquí viene algo que es muy importante, Sandra, Diana, y es que por supuesto que vamos a tener cosas que en Business Central son mejores que como las maneja GP y al contrario, ¿sí? Pero por supuesto lo que nunca vamos a poder pretender de que toda la misma funcionalidad exactamente igual que tenga GP la vaya a tener el otro sistema, o en este caso Business Central, porque pues al final son dos ERPs completamente diferentes. ¿Listo? Evidentemente, a medida que ustedes vayan interactuando y conociendo más Business Central, se van a dar cuenta de que la balanza de mejoras o cosas potencial que tiene Business Central se inclina más hacia ese lado que GP, ¿no? GP es muy bueno y demás, pero a nivel de funcionalidad como tal, Business Central pues tiene mucha mejor funcionalidad que GP, ¿no? Siendo por supuesto ambos muy buenas herramientas. ¿Listo? Pero vamos a estar claros sí, allí. señor.
Pero igual, pues a mí, particular, a mí me sirve más así porque hay varios usuarios que utilizan usuarios para bloquearlos por usuarios me sale mejor. A ti te sale mejor, entiendo. Ok, buenísimo. Y yo estaba preocupado. Sí, está mejor así. Ah, bueno, me alegra muchísimo. De todas maneras, estén tranquilos que, miren, nosotros los vamos a estar acompañando en todos los procesos porque es muy normal que al principio este señor que yo estoy viendo en pantalla me asuste, eso que es natural, a todos nos pasa, pero ya sabiendo que ustedes, que nosotros tenemos ya mucho conocimiento sobre la herramienta, los vamos a poder acompañar y ayudarles allí en todo lo que necesiten, ¿vale? Entonces no se preocupen que cualquier cosa, nosotros los acompañamos en todo esto. Y miren, cualquier duda, lo que sea, no les dé pena, pregunten, que es la oportunidad para poder despejar cualquier inquietud. ¿Listo? Y yo te voy a ser sincero, hay cosas que yo puedo decir actualmente, como lo decía antes con GP, pues que esto GP, ¿por qué lo haces así? Pues pasa lo mismo también con Business Central. La ventaja es que de una u otra forma uno dice, bueno, de 20 cosas, una que no le gusta uno como lo hace, pues ¿qué puedes hacer? Eso es lo normal, ¿no? Es imposible que tengamos la perfección o que todo se ajuste a como uno desea, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, estamos por acá. Entonces ya sabemos el tema de periodos, por aquí vamos a configurar el tema de las dimensiones. Aquí ya sabemos que tenemos un bloqueo a nivel general de los usuarios. Ya sabemos, Sandra, que esto va a tener restringido, ¿no? No puede ser que yo, usuario Freddy San Miguel, me restringe en el mes de julio, pero entonces yo como me puedo meter aquí, tengo acceso a esta opción y yo mismo entonces me desbloqueo, ¿no? Por supuesto que esto es un tema que va a estar controlado, que me imagino tú, Sandra, o Diana, evidentemente son las que tendrían acceso directamente a estas opciones, ¿no? ¿Vale? Aquí viene otro aspecto, pues, que tiene que ver con la parte del financiero, que es los flujos de efectivo. Pero eso, tanto presupuestos como flujos de efectivo, serán sesiones aparte donde veamos un poquito cuál es el alcance como tal que tiene Business Central para que nosotros podamos configurar todo el tema de tanto de presupuestos, si vamos a manejar, y el tema de flujo de caja, ¿sí? También es una herramienta que es muy, muy poderosa en esos dos aspectos y funciona muy, muy, muy chévere. Y si bien GP lo tiene, ahí sí te puedo decir lo contrario. Y como lo maneja Business Central es enormemente mucho más potente, ¿vale? Listo. Ahora nos vamos a registro. Y con registro empieza la fiesta, ¿sí? Porque registro, para Business Central, registrar es como contabilizar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de negocio cuando nosotros queramos contabilizar una factura de un cliente, una factura de un proveedor, ¿sí? Una compra, una venta? ¿Cómo va a funcionar el teje-maneja allí? Y entonces aquí si entramos a una parte, vamos a ir aquí donde dice configuración del registro general y entramos a esta parte que está acá, ¿sí? Al principio, esto no sé, como que para entenderlo me cuesta un poquito, Freddy, pero tranquilos, vuelve y juega, que nosotros los vamos a ayudar allí, los vamos a orientar para que evidentemente esto sea sencillo. Si nosotros, vamos a poner el ejemplo de cuando yo facturo a un cliente, ¿vale? Cuando facturamos a un cliente sabemos que por lo menos contablemente hay una cuenta de ingresos que afecto, hay una cuenta de inventarios, porque está saliendo esa mercancía de mi inventario, hay una cuenta de costo de ventas, ¿sí? Habría una cuenta de impuestos, se aplican impuestos, y una cuenta por cobrar, ¿sí? Ahí estamos claros, ¿vale? Tenemos entonces la cuenta del ingreso, la cuenta del inventario, la cuenta de costo de ventas, la cuenta por cobrar y la cuenta de inventarios, ¿vale? Miren cómo funciona Business Central. En esta primera ventana que dice configuración de registro general o configuración de registro de negocio, que le llaman más o menos, es donde yo defino única y exclusivamente la cuenta del ingreso, siguiendo con el ejercicio cuando le facturo a un cliente. Es donde yo configuro y le digo al sistema qué cuenta al ingreso debe afectar, ¿sí? Todo esto es de ventas. ¿Qué cuentas en la parte de compras debe afectar? ¿Y qué cuentas a nivel de costo de ventas? Que es esta que dice variación de existencias, ¿sí?
Para verlo de pronto un poquito fácil, yo me puedo colocar acá y decirle aquí que déjenmelo editar. Y ahí ustedes lo van a entender quizás un poquito mejor. En la configuración de registro general o cuentas del negocio, que en algunas ventanas se llama así, aquí yo le especifico que cuando yo voy a facturar, ¿cuál es la cuenta del ingreso? Si hay un descuento en venta, perdón, si hay una nota de crédito en ventas, ¿cuál es la cuenta? Si hay un descuento en ventas, ya sea o a un producto de esa factura o al total de la factura a nivel de descuentos, ¿cuál es la cuenta contable? ¿Sí? Y a nivel de descuentos por pronto pago, pues también cuál es la cuenta contable, ¿sí? Cuando hay descuentos por pronto pago. Y también cuando yo manejo anticipos con los clientes. Entonces, si te das cuenta, aquí yo estoy cubriendo toda la parte, como decir, de las cuentas del ingreso. ¿Listo? Y cuando se traten de compras, ¿sí? De compras estamos hablando entonces de cuentas de compras se me ocurre, bueno, que no sean diferentes de compras de producto, pues evidentemente aquí me está diciendo cuáles son las cuentas del gasto que voy a afectar, ¿vale? Y por último, las cuentas del costo de ventas. Esta traducción yo no lo llamaría inventario, sino tal vez yo llamaría costo de ventas. ¿Listo? Claro, en lo que les estoy mostrando aquí, ustedes me dirían, Freddy, pero yo no veo ni la cuenta por cobrar, ni la cuenta del inventario, ni la cuenta de impuestos. Exacto, porque en esta parte de acá, entonces yo solo estoy definiendo las cuentas que se afectan, pero a nivel de la cuenta de ingresos, a nivel, bueno, ingresos y por supuesto con sus notas crédito, notas crédito serían también las devoluciones, por supuesto, a nivel de los descuentos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las cuentas de ingreso, las cuentas de compras, pero estas de cuentas de compras realmente nosotros muy poco las vamos a utilizar, es muy raro que las utilicemos, más bien aquí las cuentas importantes son a definir la cuenta del ingreso y por este lado la cuenta de costo de ventas, ¿sí? Si hay algo que no estoy entendiendo, alguna cosa, por favor, me lo confirman sin ningún problema, ¿vale? Ahora, después la pregunta sería, Freddy, pero no entiendo algo. ¿Por qué tengo tantas cuentas del ingreso? ¿O por qué en esta ventana hay tantas líneas? La respuesta es muy sencillo. Porque yo me imagino que cuando tú le facturas a un cliente, estoy siguiendo con el mismo ejemplo de facturación de clientes, tú, si le vendes, voy a poner un ejemplo, si tú le vendes a un cliente al exterior, quizás la cuenta del ingreso sea distinta, pero si tú le estás vendiendo a un cliente nacional, la cuenta del ingreso pudiera ser distinta. Uy, me pegué acá. O que cuando yo efectivamente le vendo a un cliente donde yo le cobro el IVA al 19%, es una cuenta distinta, y cuando yo le vendo a un cliente nacional y le cobro IVA del 5%, entonces es otra cuenta contable. Ojo, yo sé que ustedes han depurado un plan de cuentas, estoy en una compañía de ejemplo, puede ser que esa depuración esté un poquito difiera de lo que les estoy mostrando acá, ¿no? Pero por supuesto, lo que quiero que entendamos es que el hecho de que se están repitiendo tantas veces las cuentas de ingresos, si ustedes observan, no es la misma cuenta, porque básicamente tú en la parte del plan de cuentas, vamos a ir al catálogo, vamos a decirlo que nos muestre todas las cuentas que son 4 asterisco. ¿Listo? ¿Ves? Como una forma fácil aquí en Business Central con búsquedas inteligentes podemos llegar a las cuentas. Mira, tú tienes, insisto, esto no necesariamente es el plan de cuentas que ustedes ya depuraron, pero yo tengo aquí en el ingreso una cuenta de ingresos grabables, una cuenta de ingresos para cuando mi venta es excluida, una cuenta de ingresos para cuando mis ventas son exentas y una cuenta de ingresos cuando mis ventas son del 5%. Ah, pues efectivamente esa misma estructura yo tengo que configurarla de una u otra forma. Déjame, voy a hacer algo aquí porque sé que voy a repetir mucho esto. Ajá. Aquí lo que hago es que para no estar cerrando y volviendo a abrir, cerrando y volviendo a abrir, utilicé esta funcionalidad en Business Central que me permite que la ventana actual me la coloca como en otra pestaña de mi navegador para que entonces la minimizo y ahora que necesitemos pues la vuelvo a tomar. Entonces eso hace que yo tenga que tener esta combinación.
¿qué pasa cuando tú vendes a un cliente y el impuesto es del 5% y yo tengo una cuenta exclusiva para llevar las ventas allí? Entonces me toca hacer, evidentemente, esa separación. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos? ¿Estamos claros? Sandra y Diana, creo que Sandra, Diana y Andrés, no sé. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces, dime, Diana. Listo. No, Bueno. señor. Bueno, perfecto. Entonces, mira, ahí que nos está haciendo falta, pero Freddy, estamos tomando el ejercicio de las ventas y listo. Una otra forma yo ya tengo aquí que yo sé dónde tengo que configurar mi cuenta de ingresos o ventas y mi cuenta de costo de ventas. ¿Y las otras cuentas? Perfecto. Tal vez en Business, en GP yo veo todo eso en un solo sitio, casi que configuro todo eso. En cambio, en Business Central se definen en otras partes. Hay otro sitio donde yo tengo algo que se llama grupo de cuentas del cliente, que allí lo configuro ¿cuál? La cuenta por cobrar. Y tengo otra cosa que se llama grupo de cuentas del artículo, donde ahí yo le configuro la cuenta del inventario, donde él se afecta o saca o entra cada vez que yo compro o vendo ese artículo. Y tengo una cuenta asociada a los artículos, donde evidentemente, perdón, al artículo no, al impuesto, donde evidentemente, pues, si hay un impuesto en esa transacción, pues él ya sabe qué cuenta es la que va a asociar, ¿vale? Entonces, al final, todo el concepto de la combinación de las cuentas en Business Central se compone, uno, de la configuración del registro general o cuentas del negocio, que aquí define únicamente las cuentas de ingresos, descuentos y costos de venta. Y ya en otra opción que se llama grupo de cuentas del cliente, ahí defino la cuenta por cobrar. En el grupo de cuentas del proveedor, la cuenta por pagar. En el grupo de cuentas del artículo, la cuenta de inventario. Y entonces, ¿qué sucede? Para tú hacer una factura en ventas, ¿qué haces? Selecciona un cliente. El cliente ya sé cuál es el grupo de cuentas asociado al cliente, que es mi cuenta por cobrar. Y después, ¿qué dices? ¿Qué productos voy a vender? Entonces el producto ya tiene asociada la cuenta del inventario, donde él va a sacar o afectar esa venta. Y por otro lado, pues evidentemente esta opción también la tienes configurada en la combinación del cliente y en la combinación del artículo para que él ya sepa que de aquí va a tomar las cuentas de ingreso, la de costo de ventas, del cliente la cuenta por cobrar, del impuesto la cuenta del impuesto y del artículo la cuenta de inventarios. Y ahí armas todo el mapa, ¿vale? Para entenderlo muy bien, después de estas sesiones vamos a hacer muchos ejercicios porque evidentemente la forma más fácil de entenderlo es haciendo ejercicios, ¿vale? Entonces ahí haremos ejercicios para que ya lo haremos con el plan de cuentas depurado de ustedes para que efectivamente lo entendamos. ¿Listo? Diana, creo que tenías por ahí alguna pregunta. No, señor. Bueno, perfecto. Listo. ¿Vale? Insisto, no se asusten, no se preocupen, pero aquí básicamente esto funciona perfecto si lo configuramos muy bien. Si hacemos una transacción y vemos que la cuenta no es la que debería haber afectado, pues tenemos que determinar que si la cuenta es cuentas por cobrar, la que está mal, es en la ficha del cliente, en el grupo de cuentas del cliente le configuramos mal la cuenta a ese cliente. Si la que está mal es la cuenta del costo de ventas, ya sabemos que es aquí en la configuración del grupo de cuentas del negocio que le configuramos mal la cuenta y así sucesivamente. Aprovecho esta oportunidad para decirles algo. En Business Central, esta forma de manejarlo, que es un poquito más, digamos, especial, diferente a GP, logra que en el momento en que tú hagas una transacción no tengas por qué manipular las cuentas. Ustedes recuerdan cuando en GP están trabajando y ustedes pueden entrar allí en la transacción al botón distribuciones y ahí pueden ustedes cambiar la cuenta, poner una cuenta o algo, ¿cierto? Eso es normal que nosotros lo hagamos en GP. Claro, en la parte de ventas no, porque en la parte de ventas tú lo configuras y tú no tienes que ponerte a cambiar nada. Bueno, esa misma figura que en GP tú ves en la parte de ventas, que tú configuras súper bien el artículo, súper bien el cliente, y tú haces la transacción y solito la parte contable viaja y nunca tienes que manipular en GP, funciona igual en Business Central, pero no solo para la parte de ventas, para todo. ¿Sí? Entonces, eso que tú has visto en GP en ventas, es lo mismo que tenemos acá en Business Central,
porque Business Central no te permite manipular las cuentas cuando tú haces una transacción. Y ojo, porque no lo necesitas, porque todo se puede preconfigurar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ya la persona que va a ingresar una factura de compras o una cuenta por pagar en el sistema, no va a tener que ponerse a editar allí, sino que lo puede perfectamente ingresar toda la operación sin que tenga que manipular cuentas ni nada de esas cosas. ¿Sí? Aunque ustedes yo sé que tienen en la parte de compras algo, un proceso ya parecido que no tienen que jugar con las cuentas. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí, fíjense, recuerdan cuando estábamos acá, voy a volver un momentito a esta parte de acá. Aquí, fíjense, tenemos grupo de registro del negocio, ¿sí? Y grupo de registro del producto. Ahora vamos a entrar a un detalle muy interesante. Resulta que esto que vemos aquí que se llama grupo de registros del negocio, mira, cuando yo le digo déjame ver la lista, es donde tú puedes definir los diferentes tipos de clientes y los diferentes tipos de proveedores que tú tienes. Ejemplo, Sandra, en cuentas por pagar, ¿cuántas de cuentas por pagar tienes? De pronto tú me dices, Freddy, yo tengo como 5, porque unas son proveedores nacionales, otras son proveedores exterior, otras son horarios, otras... Sí, creo que puedes tienes como ahí un mix de cuentas por pagar, ¿cierto? O simplemente puedes decir, no, yo todas mis compras las llevo a esta cuenta, pero cuando son compras al exterior, las llevo a esta otra cuenta. Bueno, eso hace referencia a esto que se llama grupo de registro de negocio. Que para que el sistema sepa diferenciar que cuando tú le vas a comprar a un proveedor nacional, las cuentas que va a afectar es diferente a cuando yo le compro a un proveedor del exterior, entonces eso lo representas aquí en algo que se llama grupo de registro del negocio. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo el sistema puede diferenciar cuando tú ingresas una factura a un proveedor cuando es un proveedor nacional de un exterior, siendo que manejan diferentes cuentas? Por esta opción, porque esta condición, cuando sea un proveedor nacional, tú le vas a asignar esto que dice nacional, pero cuando sea al exterior le puedes asignar uno que le llamaste exterior, ¿vale? Entonces, fíjate que una vez defino como esos diferentes tipos de proveedores o clientes que yo interactúo y que pueden cambiar la cuenta porque es una cuenta diferente si un proveedor nacional o del exterior, pues aquí yo vengo a jugar con eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le compro, lo vendo a un proveedor del exterior? Y cuando yo le compro, lo vendo a un proveedor del exterior y es una mercancía que es grabada al 19%, entonces, ¿cuáles son las cuentas del ingreso, de costos o gastos que yo voy a afectar? ¿Sí? Entonces ya sabes que al cliente o al proveedor tú le estás asignando que él pertenece al grupo de clientes del exterior o al grupo de proveedores nacionales. Y él ya sabe que entonces en ese caso, él va a leer aquí las cuentas que tú le configuraste para ese caso específico de ese tipo de cliente o ese tipo de proveedor. Insisto, yo sé que al principio esto, oiga Freddy, me estoy confundiendo. Mira, a mí me costó, a todo el mundo al principio le cuesta un poquito entender esto. Por eso yo estoy seguro que ya cuando hagamos los ejercicios lo van a entender más fácil, ¿sí? Pero estoy tratando de que ustedes se sitúen en GP o en Business Central y ustedes, sí, cuando yo le compro a este proveedor las cuentas son diferentes. Si son diferentes, sí, entonces yo creo un grupo de registro de negocio donde eso se le asocio a ese proveedor y le preconfiguro cuáles son las cuentas que aplican solo y exclusivamente para ese tipo de proveedor o ese tipo de cliente. ¿Sí? Pero por lo menos vamos a ir más o menos entendiendo. ¿Sí? La palabra clave Más o menos. Sí. Ese silencio me asusta. Si están confundidos, es normal. Sí. Sí, definitivamente, cuando hagamos ejercicios donde vamos a entender un poquito toda esta dinámica. De hecho, mira, pensemos aquí un poquito, mira. Factura en ventas. Si yo me voy aquí a facturas de ventas, ¿sí? Yo le voy a decir, voy a crear una factura nueva. ¿A qué cliente? Entonces yo le voy a escoger este cliente.
No se puede este tipo el cliente está bloqueado para... Ah, mira, escogí preciso uno que está bloqueado y no podemos hacer operaciones con él. Entonces vamos a escoger a Domínguez. Listo, Domínguez, ya seleccioné este cliente. Aquí me dice que pues tiene saldo vencido, que el límite de crédito también ya está excedido. Bueno, en este momento pues eso no nos ocupa mucho. ¿Listo? Voy a minimizar esto un poquito para acá y voy a escoger un producto. Vamos a venderle un producto. ¿Qué producto? La teja. ¿En qué cantidad? Una, y para hacerlo más simple, aquí vamos a poner que esa teja vale 100.000 pesos. ¿Listo? Como está aquí, yo ya pudiera contabilizar esta transacción sin necesidad de tener que manipular, ni cambiar cuentas, ni meterme con eso. Sin embargo, Business Central, igual que GP, nos da la posibilidad de que nosotros aquí, en la parte donde dice registrar, podamos tener un previo del efecto contable de esta transacción. De hecho, eso es algo que vamos a tener que hacer al principio con las primeras transacciones para nosotros estar seguros que efectivamente, como configuramos las cuentas, está bien. ¿Listo? Entonces, me voy a dedicar justo aquí a esta parte donde dice movimientos de contabilidad. Me dice que hay 5. De esos 5 realmente, fíjate lo que está sucediendo. ¿Sí? Aquí yo creo que este nombre está mal. Yo no creo que esto está mal, este nombre. No, o bueno, no sé si es que así lo manejan ustedes. Pero fíjate cómo está funcionando. Está bien. ¿Sí está bien? Ok. Sí, bueno, es esta es la cuenta de inventario. Creo que inventarios. ahora tiene un nombre diferente, pero es inventario de Ok. compra. Perfecto. Entonces, fíjense, está la cuenta de inventarios. De hecho, Freddy, eso lo podemos cambiar porque así no lo veo bien. Sí, no se preocupen. Mira, podemos hacer aquí a personalizar. Le podemos decir esto que está acá, lo voy a mover más bien si quiero al lado aquí. ¿Sí? Aquí al ladito para que esté tanto el código o lo pongo aquí de primero, como quieran. Así, listo. Así como que se ve más chévere. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por eso que al final lo podemos ponerlo como deseamos. Entonces, mira esta transacción, cómo está funcionando. Efectivamente, como es una venta, él está sacando en mi inventario, pues el costo que en este momento tiene ese producto. Y eso es menos, porque pues evidentemente lo está sacando, está disminuyendo mi inventario, lo está llevando contra costo de ventas. ¿Sí? Al mismo tiempo, ¿qué más nos encontramos por acá? Que calculó un impuesto. Entonces, aquí hay un cálculo de un impuesto asociado a esa transacción. Y por el otro lado, aquí tengo, no, perdón, disculpen, aquí me equivoqué. Esta es la cuenta del ingreso de mis ventas. Esta sí es mi cuenta del IVA. Estaba más claro, no podía estar, y yo confundiéndolos. Y esto es mi cuenta por cobrar. ¿Listo? Entonces, viendo el ejercicio así, nos va a resultar más fácil entenderlo. ¿Por qué? De hecho, voy a decirle que me lo deje abrir en Excel. Miren lo chévere que es Business Central. Entonces, ahora lo tengo en Excel. Me está abriendo aquí, por acá me lo está abriendo. Y lo pongo acá porque precisamente para que lo podamos... no, pero no es esta. Permítanme un segundito que no es esa. Ya les digo cuál fue la que me abrió. Esta. Listo, es esta. Entonces, aquí volvemos otra vez. A ver el proceso como tal. De hecho, esto no me interesa tanto. Voy a encogerlo acá un poquito y listo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está otra vez como estaba al principio. Entonces, estas son mis cuentas y estos son mis valores. ¿Listo? Déjame... Porque aquí es importante que lo vayamos entendiendo. Control C y lo voy a poner aquí igual como estaba ya para que lo entendamos. A ver. Una tabla, entonces por eso. Listo, ahora sí. ¿Vale? Y todo esto para acá, así que lo puedo quitar. Como para entenderlo un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, repetimos. Saco del inventario este valor contra costo de ventas, mi cuenta del ingreso, ¿sí? Mi cuenta del impuesto, IVA del 19, y esto es la cuenta por cobrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo hizo Business Central para poder hacer ese cálculo allí? Lo que hizo básicamente fue lo siguiente. Ahora se me volvió esto una nada. Voy a ponerlo por acá. Lo que hizo, voy a volver otra vez a la parte aquí donde decía grupo de cuentas. Para eso déjenme cerrar esta parte de acá. Lo que pasa es que no tuve en cuenta haberla sacado. Voy a salir de aquí. Haberlo sacado como una pestaña aparte. Listo. Miren lo que el sistema hizo. ¿Vale? Lo que el sistema hizo, y para eso lo voy a poner aquí como un poquito las dos pantallas, es lo siguiente.
Esta cuenta de inventarios no se configura aquí en esto que dijimos, grupos de cuentas del registro. Las cuentas que él tomó de acá, la tomó básicamente fue esta y esta, la de ingresos. ¿Sí? ¿Vale? Él tomó de aquí la cuenta del costo de ventas y la cuenta del ingreso, únicamente. O sea, de todo esto que está acá, él lo tomó allí. Y fíjate que si era un cliente nacional al que le estaba vendiendo, que fue el 19%, la cuenta, ¿cuál tomó? Es esta. Fíjate que esta cuenta no se me repite en ningún otro lado. Mira cómo él, porque el cliente es nacional, tiene esta condición en la ficha del cliente, y esto lo toma ya del producto. Es un producto que le habíamos definido que era grabable el 19%. Entonces, esta cuenta, si tú la ves, es exactamente igual a esta, porque ahí la tomó. Y la otra contrapartida es la cuenta del costo de ventas, que es esta. ¿Sí? Si lo vemos acá, y ahora ¿qué se hizo? Era este último. Si lo vemos acá, entonces esta cuenta de aquí, claro, aquí sí se me repiten todos, pero igual él la está tomando desde aquí. ¿Listo? De esta parte, ningún otro sitio, de ninguna otra cuenta él tomó o la afectó. No hizo nada más, solo la cuenta del ingreso y la cuenta del costo de ventas. Pero estamos hablando que en Business Central nosotros también manejamos algo que se llama grupo de cuentas del cliente. Entonces, grupo, se encuentra así con grupo de precios, grupo de registro cliente. Aquí mira, en el grupo de cuentas del cliente, ¿sí? Aquí yo le estoy diciendo que evidentemente también le pongo al cliente que es un cliente nacional o cliente comercial, como lo quieran llamar. Entonces de ahí está tomando esta cuenta. Volvamos a mi Excel y entonces él está tomando esta cuenta que dice 13050501 que se llama comerciales, la está tomando de ahí. Entonces, eso es pero eso es una configuración que tú le haces directamente a en la ficha del cliente. ¿Sí? De ahí la está tomando. ¿Qué nos hace falta? La cuenta del inventario. Entonces, para los productos, cuando nosotros creamos productos, grupo artículos, creo que se llaman, no, o productos, grupos de registro inventario, ahí lo teníamos. Artículos. Productos. Aquí está. Registro. ¿Cómo se llama? Artículos. Yo lo vi hace un ratico y ahora se me perdió. Artículos. Aquí está. Inventario. Grupo de registro del inventario. Aquí, en la parte donde dice configuración, ¿sí? Mira, él tomó esta cuenta, que efectivamente es la que vamos a ver por acá, que es la 14, ¿sí? Esta que está acá. Vamos a poner en otro colorcito. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es configurarle al artículo la cuenta del inventario, configurarle al cliente la cuenta por cobrar, y las otras cuentas las va a tomar de esa otra ventana que vimos hace un rato, donde tomamos las cuentas de ingresos, descuentos y costos de venta. Eso es lo que hace. Entonces, esto se lo configura al cliente, esto se lo configura al artículo, y esto se configura ya en esa parte que se llama grupo de registro de cuentas, y al final la combinación del producto, grupo de cuentas del registro y el cliente es lo que va a tener el efecto que nosotros estamos viendo acá, y va a funcionar perfecto. Me faltó impuestos. Porque claro, en la parte de impuestos evidentemente también hay una opción, registro, recuerdo que sí se llama IVA acá, grupo de registro IVA de negocio, exacto. En los impuestos vuelve y juega también algo parecido. Yo aquí creo mi impuesto, por ejemplo este es el IVA del 19, y mira, aquí le asigno cuál es la cuenta de IVA. Y miren lo chévere que tiene Business Central. Nosotros en GPEC teníamos que crear un IVA para compras, le asignamos la cuenta, un IVA para ventas, le asignamos la cuenta. Aquí ya no tenemos que hacer eso, aquí le definimos el impuesto IVA del 19, y aquí es donde efectivamente nosotros le asignamos cuál es la cuenta que afecta cuando utilizo el IVA para las ventas, y cuál es la cuenta que utilizo cuando hago transacciones de IVA para compras. Entonces, lo único lo chévere aquí es que es el mismo impuesto, solo que aquí a nivel de cuentas, él ya sabe que si este impuesto lo utilizo en compras, cuál es la cuenta que afecta, y si lo utilizo en ventas, cuál es la cuenta que afecta, ¿vale? Entonces,
ahí ya tengo en ese ejercicio que tuviste acá, ustedes ven acá, ya tengo cubierto absolutamente todo, ¿vale? Insisto, no se trasnochen, no se angustien. Nosotros les vamos a ayudar muchísimo en este tema. Vamos a hacer muchísimos ejercicios porque efectivamente la forma de que podamos entenderlo y después uno dice, ah, pero realmente sí era más fácil de lo que yo me había imaginado porque al principio me pareció un poquito complejo, difícil, pero se dar cuenta que al final es muy sencillo, pues solo es simplemente, por supuesto, conocer un poquito la lógica y eso lo vamos a obtener un poquito haciendo bastantes ejercicios de eso, ¿vale? Freddy, Sí, dime. por ejemplo, en el caso de devoluciones en ventas y devoluciones en compras, Ajá. ¿qué diría ahí? Sí, mira. En la parte de devoluciones, entonces volvemos aquí a la parte de registro general. Entonces, esta es mi cuenta de ingresos, ¿sí? Para cuando yo vendo. Pero ya en el caso de que ya hayan otro tipo de operaciones que yo manejo en ventas, entonces mira, notas, créditos, descuentos por pronto pago. Entonces, en el caso de devoluciones, él nunca mira esta cuenta, sino mira esta que está acá, que es la que dice notas crédito. ¿Sí? Maneja esta que está acá. Y ese mismo efecto lo vas a obtener también en la parte también aquí la parte de los costos y las compras. Lo que pasa es que, por supuesto, ya ese tipo de cuentas, como no es el pan de cada día, pues normalmente si facturamos y estas son las cuentas, pues ya dependiendo de los casos, nosotros ya vamos llenando estas otras cuentas, tanto en la parte de ventas como en la parte de compras. Fíjate que hay una cantidad de cuentas adicionales que ya tienen que ver con ciertos procesos muy específicos de compra-ventas o de costo de ventas. Entonces ya aquí, dependiendo de lo que necesitemos, nosotros vamos a ir configurando esas otras cuentas para que tengan el efecto cuando queramos hacer reversos, devoluciones, notas créditos, descuentos por pronto pago o cualquier otro tipo de procesos, cuando corramos procesos de revaluación, si es que manejamos transacciones con divisas diferentes del exterior y todo ese tipo de cosas. Entonces ya en estos casos particulares tenemos... Señora. Ahorita del registro de IVA, en el grupo de registro de IVA. En el registro, si es del IVA, exacto, si es del IVA, yo aquí en esta parte no configuro nada que tenga que ver con el IVA. En la parte del IVA, allí también hay unas cuentas, pero creo que sí ahí nos falta una cuenta, pero cuando es devoluciones, porque yo sé que creo que el IVA va para otra cuenta, ¿cierto? Sí, Pero eso sí, nosotros, señor. como el estándar no lo hace, lo estamos cubriendo con la localización, ¿sí? Con la localización por sí lo cubrimos, porque en el caso de la devolución, esa sí va contra la misma cuenta con la cual hiciste la factura de ventas. Pero en la localización, ahí sí estamos cubriendo que efectivamente, bueno, lo esté llevando a la cuenta a otra cuenta. Bueno, ahí me corrige Germán, porque Germán está más empapado con la parte de la localización que del lado, ¿no? Bueno, listo. Insisto, no se me asusten, no se preocupen, esto es normal. A mí me pasó igual que ustedes al principio. No entiendo, pero eso finalmente ya después, uno ya haciendo los ejercicios y encontrando cómo funciona y todo, la verdad el proceso es transparente. Además, recuerden algo, para beneficio de ustedes, cada vez que yo voy a crear un nuevo cliente o un nuevo proveedor o un nuevo artículo, vamos a tener plantillas. Esas plantillas ya van a tener predeterminado toda la parte que tiene que ver con impuestos y la parte contable. Entonces, realmente, de tal forma que la persona que crea un cliente, un proveedor o un artículo, pues escoge la plantilla. Esa plantilla nosotros ya vamos a preconfigurar todas esas combinaciones que van a haber de diferentes escenarios de cuentas en la parte de compras y ventas, para que aquí sea fácil identificar cuál es y ya va a heredar esa composición que yo sé que la persona que crea un cliente, un proveedor, a veces pues no lo tiene claro o no es el 100% el dominio de esa persona. Ahí lo que hacemos siempre con esas plantillas cubrimos toda esa funcionalidad para que no haya ningún problema en ese sentido, ¿vale? Voy a irme a la parte de configuración de contabilidad. Listo. Muy bien. Ok, entonces, listo. Aquí, insisto, vamos a estar haciendo muchos ejercicios para trabajar en esa parte. Esto es lo del IVA que vimos hace un rato, pero como esto va a variar en función del tema de la localización, por eso no voy a entrar ahorita en detalle para mostrar el tema de los impuestos, para cuando ya tengamos la sesión de la parte de la localización, ahí sí vamos a ver toda la funcionalidad de los diferentes
combinaciones de impuestos que aplican en un proceso de compras y ventas. ¿Listo? Bueno, banco lo voy a dejar a un lado, pues si bien hace parte del financiero, pero vamos a tener una sesión muy aparte para ver la parte de bancos. Y después viene algo que se llama los diarios. Esto de diarios, ¿qué es nada más y nada menos? Que tú aquí en Business Central yo puedo crear como los diarios. Los diarios son como los documentos que utilizas tú para hacer una transacción y es el que lleva el correlativo. Entonces, por supuesto, en el financiero, como el financiero está contenido la parte de activos fijos, ahí te dice que pues cada vez que yo voy a hacer una transacción de activos fijos, qué tipo de comprobante va a utilizar, qué número de correlativo va a utilizar, o sea, aquí es donde defino todo eso. De hecho, el que de todos estos, el que tiene que ver directamente con el financiero es este, que fíjate que lo llamamos general, pero lo podemos llamar con el nombre que queramos, y aquí es donde le decimos cómo queremos que maneje el correlativo de cada una de las transacciones que yo ingreso o los diarios que ingreso directamente en el financiero. Estos diarios, pues sí hay que predeterminarlos porque sí o sí necesitas pasar por un diario. Un diario es como lo que, ¿te acuerdas cuando tú entras al financiero en GP y ahí te dice diario general y te da un número? Bueno, eso es lo mismo acá y aquí es donde uno configura cuál va a ser el número del diario. Por ejemplo, podemos decir, no, Fred, yo quiero arrancar con el número 1 o no, me gustaría que con el último número con el que cerré el diario allá en GP, me gustaría arrancar con ese mismo diario acá. Ah, bueno, entonces aquí donde dice serie, que es donde le defino el número, pues ahí es donde yo defino evidentemente pues qué diario tiene. Una vez creamos este diario, que inclusive puede ser uno solo, lo que significa es que cuando vengamos a financiero, a diarios generales, que es donde hacemos las transacciones, entonces fíjate que aquí hay dos creados, pero entonces yo puedo decir que este que es predeterminado es el que corresponde a ese diario que nosotros creamos allá, donde él va a tener un correlativo y aquí es donde nosotros manejamos o ingresamos todas las transacciones del financiero directamente y para eso sí o sí necesitamos haber creado esos diarios, ¿vale? Eso es simplemente lo que funciona, como funciona en Business Central el tema de diario. Entonces el tema de diario se define una sola vez y después pues, es algo que tú no tocas porque eso no tienes necesidad de estar manejando o cambiando los diarios. Configuración de contabilidad. Contabilidad. Ahora no lo encuentro en la configuración. Ahora sí, listo. Tenía que ponerle un poquito más de letras. Listo, diarios. Bueno, las acciones, esto tiene que ver con la parte de, fíjate, los códigos de dimensión, que eso lo vamos a ver más adelante, y el tema también de, la tolerancia de pagos, ¿qué es? La tolerancia de pagos, si ustedes ven, dice, está asociado al tema de las divisas, porque cuando yo hago transacciones en multimoneda, pues pueden haber unas diferencias de céntimos o de centavos, perdón, entre el pago y la factura. Entonces, básicamente aquí, lo mismo que en GP prácticamente lo tiene, pero esto inclusive no solo tiene que ver con la parte de divisas, sino con cualquier moneda, si sean pesos colombianos. Tú puedes definir aquí cuál es la tolerancia que tú vas a asumir que el sistema automáticamente castigue cuando efectivamente la diferencia entre la factura y el pago sea hasta tanto porcentaje o le pones el monto, son 5 pesos, 10 pesos, 1 peso, 2 pesos, no sé. ¿Sí? Eso, y para eso, pues evidentemente también hay que definir unas cuentas contables donde él va a llevar esa tolerancia y demás. Eso me imagino que pues más adelante lo vamos a estar viendo para que el sistema automático de esas diferencias las ajuste y no tengas que hacer después operaciones adicionales, ¿vale? Y aquí en navegar empezamos a ver todas las mismas opciones que nosotros vimos como tal. Entonces, digamos que a nivel de configuración como tal, en la parte financiera es muy sencillo, ¿sí? Realmente no es que tengan muchas opciones que tengamos que hacer. Y si ya nos vamos a la parte transaccional, recuerden, yo puedo venir aquí a la parte donde dice finanzas, decirle diario general, o aquí puedo hacer la búsqueda por diario general y voy a llegar allí. Aquí lo que hago es que entro al sitio donde están los diarios, yo voy a hacer transacciones, él puede hacer transacciones periódicas. En Business Central podemos hacer como los diarios rápidos que están en GP, donde le puedo decir, sí, toda esta transacción con estas cuentas lo voy a hacer en 6 cuotas, y las cuotas son mensuales, y estos son los valores, y hacerlo, y que él haga esa transacción como una especie de amortización. Eso lo puede hacer también en Business Central.
Y aquí entro esta predeterminado, porque esta predeterminado es la que yo tengo acá. Aquí solo permítanme, voy a hacer un cambio primero. Ese cambio, si yo recuerdo, está acá. Listo. Quiero mostrarles esto, porque esto es que ustedes ven acá. Es la misma ventana que ustedes tienen en GP, claro, se ve diferente, donde si ustedes quieren hacer una transacción directamente en el financiero, pues simplemente aquí puede dar aquí un número de documento, aquí seleccionamos la cuenta la podemos buscar, no sé cuál será una cuenta, voy a decirle gastos, a ver qué hay por ahí de cuentas de gastos. A ver qué cuenta... No sé qué cuenta, lo que pasa es que aquí me está mostrando solo una cuenta y no sé por qué. Déjenme hacer algo aquí. Vamos a eliminar esto. No sé por qué aquí en la lista me sale una sola cuenta, qué raro. Ya, permítanme un segundito, yo creo ya saber por qué es. Tengo que eliminarlo desde acá. Eliminarlo acá. Ajá, listo. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Es que quiero mostrarles primero la forma como ustedes normalmente actualmente trabajan en GP. Ustedes en GP vienen, aquí están las cuentas. Ojo, yo no tengo que hacer esto, eso es lo peor que podemos hacer. Recuerden que el Business Central, a pesar de que yo estoy aquí en el código de la cuenta, si yo le digo o no la descripción de la cuenta, él me la va a buscar. ¿Sí? Entonces, o vamos a decir que una que diga gastos. Uy, pero es que estoy escribiendo esto terrible, gastos. Gas o gastos médicos. ¿Sí? Escoges la cuenta, él te trae la descripción de la cuenta, aquí el nombre o la cuenta, aquí tú le puedes poner el concepto de por qué estás haciendo la transacción, reclasificación, no sé, lo que quieras. Y aquí simplemente, aquí le vas a poner el débito o el crédito. Ah, al débito son, no sé, este monto. ¿Listo? Y después te vienes aquí a la segunda línea, donde vas a escoger la otra cuenta. Ah, es que eso no era gastos médicos, eso era gastos, no sé, yo estoy haciendo ahí una locura, ¿no? De representación. Y entonces aquí vienes y le colocas la contrapartida. ¿Sí? Entonces, si lo ven, pues visto de una forma diferente, pero es lo mismo que tú haces en GP. ¿Sí? Si tú vas aquí a la parte donde dice publicar a impresión, pues tú simplemente le puedes dar una vista previa. Y entonces esa vista previa también te va a decir, pues, esos movimientos va a ser un débito a esta cuenta, un crédito a esta. ¿Se acuerdan cuando en la ventana de configuración del financiero veíamos que lo queremos ver con importe? Ah, esto se refiere cuando decía que importe, que él muestra los saldos en una sola columna y lo que es positivo es débito y lo que es negativo es crédito. O le podíamos decir que no, que nos lo muestre con columnas separadas los débitos de los créditos, o que nos muestre la combinación de los dos escenarios, porte, débitos y créditos en tres columnas. Eso es configurable, ¿vale? Entonces, aquí yo estoy diciendo lo que eso, bueno, aquí lo estoy haciendo al revés, estoy sacando el dinero porque es un débito en una cuenta del gasto, o sea, estoy haciendo un crédito, perdón, en la cuenta del gasto, estoy sacando la cuenta de gasto de representación y llevando la cuenta de gastos médicos, ¿no? Entonces ahí está el efecto contable antes de procesarla, y si está ya todo en orden, pues yo ya sé que puedo venir aquí y decirle registrar. En este caso lo voy a decir registrar e imprimir porque quiero ver el diario de contabilización. Entonces le digo que sí, aquí me generó mi diario. Por supuesto este diario pues es el básico que él trae él. Se puede modificar, sí, pero básicamente aquí está evidentemente la transacción que yo acabo de hacer, donde me hice el movimiento directamente del financiero. ¿Sí? Entonces, digamos que en la práctica es muy similar a como lo hacemos actualmente con GP. ¿Sí? Ya entonces ya lo contabilicé, aquí ya esto está limpio para que yo ingrese un nuevo diario. ¿Listo? Por supuesto, igual que en GP, no puede haber desbalanceo, o sea que hay una diferencia a nivel de totales, me dice que no puedes contabilizar, lo puedo guardar, sí, pero no lo puedo contabilizar si no está balanceado el registro, tal cual como lo hace GP. ¿Vale? Y quizás la otro tema que era importante ver acá es que nosotros hemos dicho que a diferencia de GP, y esto sí ya se vuelve en algo nuevo, nosotros podemos hacer transacciones desde el financiero que afecten los módulos auxiliares. En ese caso, entro a este diario
Y aquí sí tengo que hacer un cambio. Tengo que ir acá donde dice página, porque no me sirve aquí, porque aquí ya nos dimos cuenta que nos deja trabajar solo con cuentas. Y si queremos afectar a un cliente o un proveedor, pues ahí no nos sirve esta opción. Y cambiamos el aspecto de esta ventana. ¿Cómo lo cambiamos? Venimos acá donde dice página y le digo, muéstreme más columnas. Eso es lo que hizo en Business Central, es que se me convirtió en esto, que es una ventana donde tiene muchos campos. ¿Sí? Entonces, se me ocurre que yo por aquí pueda ingresar los saldos iniciales de un proveedor. Por aquí vamos a ingresar los saldos iniciales. ¿Cómo funcionaría? Es un saldo inicial, o sea, es decir, que es una factura, que el número de la factura es esta, que la fecha de la factura, digamos que en este caso era aquí tengo el formato de fecha en inglés, pero es mi máquina. Entonces, en ese caso, digamos, no, mentiras, la fecha está bien, está día, mes, año. Entonces, digamos que era el 3006, ¿sí? Los saldos. Aquí, entonces, este es un número interno, es de un proveedor, ¿no? Entonces, ya le cambio el tipo de movimiento por proveedor. ¿Qué proveedor? Mira, me aparece aquí toda la lista de mis proveedores. Vamos a escoger que es de John. Aquí le puedo decir perfectamente saldos iniciales a 30/06/2020. Me voy para acá y hay una opción donde dice el monto. Entonces yo le digo el monto, no sé, 250.000 a 2,5 millones, ¿vale? Y una vez le puse el valor, entonces aquí la contrapartida me está diciendo, ¿y cuál es la contrapartida? Como son saldos iniciales, yo debería llevarlo contra la misma cuenta por cobrar, o por pagar, perdón. Vamos, por pagar, no sé cómo la llamaremos, cómo la llamamos acá. Bueno, es esta, cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque contablemente yo sé que cuando yo vaya a registrar el saldo del financiero, yo allí sí voy a utilizar esta cuenta y le voy a colocar el saldo que al 30 de junio quedó. Mientras tanto, esta transacción que estoy ingresando al del financiero, cuando escogí aquí el proveedor, como recuerdan que el proveedor tiene asociado ya la cuenta por pagar, pues esa cuenta por pagar va a ser exactamente esta misma que estoy colocando como contrapartida. Lo que significa es que esto va a afectar el módulo de cuentas por pagar, el saldo de compras del proveedor, pero financieramente el efecto va a ser débito y crédito contra la misma cuenta. De hecho, aquí lo podemos ver. Vamos a donde contabilizamos, vista previa del asiento. Fíjate que me está diciendo que, está diciendo, no, Freddy, estás mal. Si son facturas de un proveedor para Business Central, tengo que registrar ese valor negativo. Si son facturas de clientes, sí es positivo, pero si son facturas de proveedores, es menos. Esto simplemente, insisto, es algo que también al principio, ya entendiéndolo, tú ya sabes que en qué casos es uno o es otro. Voy aquí a la parte entonces vista previa. Fíjense que cuando doy vista previa, él me valida que todo esté bien. Si hay alguna inconsistencia, no me dejaría entrar acá y él me diría cuál es el error. Fíjense, débito y crédito sobre la misma cuenta. No, mira, me equivoqué. Él la tiene configurada en la que se llama nacionales. Ok, muy bien. Entonces ya me di cuenta. Como no me sé este plan de cuentas, entonces aquí es una que se llama nacionales. Busquémosla. Nacionales. Uy, borró esto. Listo, déjame borrarlo primero para... Ahora sí. Entonces, nacional. Fíjense cómo yo desde el campo código de la cuenta busco por descripción, no hay ningún problema, no como en GP que me toca decirle, si voy a buscar por descripción, cambiar el campo de descripción para buscar por descripción, aquí no tengo ese problema. Ahora sí voy aquí a la parte donde dice vista previa, reviso mi contabilización y ahora sí efectivamente, insisto, por el ejemplo que estoy haciendo, como es una transacción que afecta desde contabilidad hacia el módulo de cuentas por pagar y la utilicé como saldos iniciales, entonces ya está esto. Lo que voy a decirles es contabilizarlo y lo que esperamos aquí, en este caso no voy a imprimir el reporte, es que si yo voy a consultar ese proveedor, debería tener esa transacción. Vayámonos, mira, compras, proveedores, el proveedor era John, este señor de acá, mira, aquí veamos estos 10 millones a qué corresponden.
y dentro de esos 10 millones vas a darte cuenta que, miren, aquí están mis saldos iniciales. Fíjate que el símbolo de cuando son facturas de proveedores es negativo, ¿sí? Aquí hay una factura que ya sí se reingresó en su momento. Si yo le doy clic a esta factura que se ingresó en su momento, esta factura sí tiene productos y todo porque se ingresó directamente del módulo de compras. Pero esta factura que está aquí, la cosa es distinta porque no se registró desde allá y por eso ustedes ven que no me muestra el detalle porque esta es una transacción pues, a nivel de saldos iniciales. ¿Sabes? Entonces, la gran diferencia con GP es que miren cómo desde el financiero pudimos hacer una transacción que llegó y afectó tanto al financiero como al módulo de cuentas por pagar. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Cómo les parece esta opción? No veo la opción donde dice reversar. ¿No es qué? Disculpa. ¿Qué dices, Dianita? ¿Diana? ¿Ya? Te escuchamos. En el GP existe la opción de reversar el documento. Digamos, cuando no le queda mal y lo va a corregir. Que básicamente lo que hace es que coge las mismas cuentas, pero pues, bueno, ahí está corregido. Sí, Y igual. para duplicar un documento también. Para duplicar un documento, que si te entendería es como copiar, ¿no? Sí, copiarlo. Sí. Bueno, ahí nos estamos saliendo un poquito del tema, pero no importa, Danita, vamos a mirarlo así rápidamente, tranquila. Esto igual funciona en compras como en ventas, ¿vale? Entonces tú te vienes aquí, vas a ingresar un nuevo, bueno, digamos en este caso una nueva factura de un proveedor. Voy a escoger el proveedor, eso sí, claro, igual escoge el proveedor, en este caso es Sarabanda. Y entonces aquí dentro de acciones está una opción que dice copiar documento. Lo que me encanta de Business Central es que fíjate lo siguiente, mira toda la gama de tipos de documentos que puedes utilizar como referencia para copiar. De una cotización que tengas en este grupito de acá, este primer grupo de acá, hace referencia a documentos activos. O sea, si actualmente tengo alguna cotización abierta, yo escojo cotización y le digo cuál. Si tengo una orden de compra global abierta en este momento, le digo cuál y la tomo como referencia para copiar. O de una orden de compra normal, o de una factura de compra sin procesar, o de una devolución, o de una nota crédito. No, Freddy, ninguno de los tres porque eso es de una factura vieja. Entonces una recepción ya contabilizada, de una factura ya contabilizada, de una devolución ya contabilizada o histórica, que sería lo mismo, o una nota de crédito histórica. O existe la otra posibilidad, algo que dice cotizaciones archivadas, órdenes de compra archivadas, órdenes de compra globales archivadas o devoluciones archivadas. ¿Esto de archivadas qué es? Para que lo entendamos. Cuando yo hago una orden de compra en Business Central y recibo el 100% de la orden de compra y después ingreso la factura de la orden de compra, ¿qué pasa con esa orden de compra? Desaparece, ¿no? Porque si ya se consumió toda, pues no va a quedarse ahí estorbando. Entonces, eso lo que hace es que el Business Central lo archiva y lo pone en un sitio que se llama archivo de cotizaciones, archivo de orden de compra, archivo de devoluciones. Entonces, cuando tú quieras consultar el histórico de una orden de compra que ya se consumió porque se recibió toda y se facturó ya toda, pues vas al archivo y ahí ya las encuentras, ¿vale? Entonces, se me ocurre que sea sobre una factura que ya habíamos contabilizado. Listo. ¿De quién? Y empieza a sacarme, mira, este filtro que está aquí son facturas de cualquier cantidad de proveedores que ya hemos hecho en el sistema en alguna oportunidad, que efectivamente entonces yo me imagino si voy a copiar, yo debería tener claro ya de cuál, entonces digo, bueno, es esta. La seleccionas, aquí está que se incluya la cabecera o no, yo le voy a decir que no y simplemente tráigame las líneas de ese documento. Entonces aquí déjame irme un poquito abajo y manipular esto. Lo que hizo es que mira, y de hecho me pone como un comentario, mira, esto lo copió, lo trajo de la factura tal, oye, eso no quiero porque al final eso es algo que no le importa al proveedor o si es un documento de un cliente al cliente, no importa, entonces eliminemos ese comentario. ¿Listo? Y no ha pasado nada. Entonces, ahí rápidamente ya copiaste un documento o duplicaste un documento. Y eso, repito, igual en orden de compra, en recepciones, en facturas de compra y en la parte de ventas igualito. ¿Listo? En la parte de ventas funciona igual, exactamente igual, pero por supuesto con clientes.
¿Listo? Y ahí ya tenemos nuestra nueva orden de compra que utilizamos la funcionalidad de copiar. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Ahora bien, ahora sí me gustaría pasarme un momentito a la compañía en producción. Miren cómo lo voy a hacer. Yo simplemente le doy aquí a la parte de los punticos. Aquí entro a la parte donde dice Dynamics 365. Eso me va a llevar a esta ventana donde hay dos cajones asociados a Business Central, por así decirlos. Y aquí este es mi ambiente como tal de producción. Germán, ¿qué compañía deberíamos ingresar? Entremos a la de Bogotá, al almacén sanitario Sabinco. Ok, ¿qué es esta? ¿Sabes qué me gustaría, Freddy? Que les mostraras y dejáramos de una vez definido cómo también podemos diferenciar las compañías con el iconito que le aparece en la parte derecha superior. Excelente, muy bien, perfecto. Buen dato. Como nosotros vamos a interactuar con las dos compañías en algunos casos, entonces aquí hay un tema interesante y es que para poder cambiarme de una compañía a otra, esto ya es mi ambiente de producción. El proceso es que yo le doy aquí a la ruedita y en la ruedita aquí dice mi configuración y entre configuración estarían mis listas de compañías. Wow, son todas, ahí, bueno, exacto, estas son mis compañías. ¿Listo? Freddy, hay dos compañías de producción grandes, que son las de Bogotá y Eje Cafetero, y sus respectivas compañías de prueba. Y adicionalmente hay, creo que 5 compañías pequeñitas, Okay. que son como de inversionistas y de manejar algunos activos fijos. Exacto. Bueno, perfecto, muy bien. Pero entonces aquí pasa algo que, fíjense, si yo estoy acá no tengo problema porque aquí dice el nombre de la compañía, pero puedo yo entrar tal vez a ciertas opciones. Por ejemplo, aquí voy a ingresar una factura donde a veces esto se me oculta, ¿no? Entonces Business Central tiene algo donde nosotros podemos identificar muy fácilmente en qué compañía estamos. O por ejemplo, aquí me voy al catálogo de cuentas, yo estoy en el catálogo de cuentas, voy ahora acá y mira, aquí pierdo la compañía, ¿sí? Y si de pronto tú eres un usuario, Diana o Sandra, de que ustedes van a trabajar simultáneamente en otras compañías, aquí te puedes llegar a perder. De hecho, ¿recuerdan esta opción que hemos utilizado? Que yo abro aquí la ventanita, me la abro en otra pestaña, para que yo no tenga que estar entrando y saliendo porque esta la voy a utilizar regularmente. Entonces, para no estar saliendo, entrando, pues aquí lo soluciono. Pero aquí tengo un problema. Y el problema es, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en dos compañías? Aquí, ¿cómo identifico cuál compañía es donde estoy parado? La forma de solucionarlo, Business Central lo hizo de la siguiente forma. Y la siguiente forma es que dentro de la configuración de mi compañía, eso lo tengo que buscar, voy a buscarlo por acá, hay una opción que se llama empresa, información de la empresa o empresa, información, empresa. Fíjense que yo no tengo que escribir todo completo, ¿sí? Sino que unas palabras claves y aquí ya está, información de empresa. Entonces, claro, en información de empresa, ya sabemos que aquí nos falta, que sanitario, aquí nos falta, pues por supuesto, hasta ahora vamos a empezar a hacerlo, sanitario y Sabinco. Y bueno, y aquí vendrá la dirección, teléfono, todo eso. Bueno, eso lo haremos en su momento, ¿no? Pero aquí abajito hay algo que dice distintivo de la empresa. Y aquí es donde va a ser muy importante, sobre todo cuando tenemos muchas compañías, es que nosotros le digamos, sí, voy a tener un distintivo y lo voy a personalizar. Cuando le digo personalizado, significa que aquí yo le voy a colocar un nombre que me va a aparecer en todas las ventanas de Business Central, donde cuando yo tenga una ventana donde se me pierda el nombre de la compañía, esa ventana va a tener en una esquinita aquí ese código, ese sigla o eso que quiero que lo identifique. Entonces, mi pregunta que les daría a ustedes, chicas, ¿qué nombre le pondríamos a esta empresa como sigla o como distintivo para que sepamos que estamos en esa compañía y se pueda diferenciar de las otras? ¿Cuántos caracteres, Freddy, recibe? Creo que son 4. Sí, 4. Son 4 caracteres. Por ejemplo, prueba S, no sé si acepta el ampersand, que ahí Sí, acepta. Sanitario y Sabinco. Sanitario y Sabinco, por ejemplo. Ok, voy para allá. Entonces, así, ¿no? Ajá. Y eso. Y la S mayúscula. Eso. Así, S y S, ¿sí? Y lo otro que tienes es que quieres
que eso tenga un color especial para que evidentemente pues el color también te va a ayudar muchísimo a identificar. Sí, y quiero que sea rojo. Ok, perfecto. Cierro acá. Él me dice que necesito hacer un refresh, que le dé F5 o simplemente aquí le diga refrescar aquí mi Business Central en el navegador para que él tome ese cambio. Entonces, ya cuando ahora refresque, observen que ahora se ha incorporado esta opción, que esta opción ya sé que está asociada a esta compañía. Lo que va a lograr es que cuando yo esté aquí trabajando en, por ejemplo, aquí en el plan de cuentas y ahora esta ventana, observen que ahí sí este indicador de compañía me persigue, o inclusive cuando yo abro la ventana afuera, por fuera en otra pestaña del navegador, miren cómo efectivamente tengo como tal aquí la compañía. Recuerden que tú puedes estar metida con tu mismo usuario en otra compañía, y entonces si utilizas esta ventana, pues ahí te va a aparecer, 2 veces puede aparecerte esta misma ventana. En una va a decir que es la compañía SIS y la otra va a ser la compañía XYZ. ¿Listo? Entonces, esto es un distintivo importantísimo cuando trabajamos con multicompañías para poder diferenciar siempre en la ventana en que estemos a qué compañía se referencia. ¿Vale? De hecho, pues, ¿qué pasa? Freddy, ¿lo puedo cambiar más adelante? Sí, más adelante no queremos que se siga llamando SIS, quiero llamarlo de otra forma. No importa, se puede hacer el cambio en cualquier momento. ¿Listo? Bueno, ok, ahora sí, miren, esto que tenemos aquí, ahora sí ya entiendo, es el plan de cuentas que ustedes ya han estado trabajando últimamente. Observen que ya como cambia, ya no hay los guiones ni nada de ese tipo de cosas, ya el número es seguido, sin el tema visual de los guiones. Ya tenemos un plan de cuenta mucho más estructurado. Si vamos a la parte aquí de lo que tiene que ver con la parte de los ingresos, recuerden que le estoy haciendo aquí 4 asterisco para que me muestre solo las cuentas 4. Entonces, aquí ya entonces vendría el tema, por ejemplo, cuando vayamos a definir el grupo de cuentas generales, ya sabemos que mínimo vamos a tener que tener cuántas líneas de cuentas del ingreso, Sandra o Diana, de acuerdo a lo que vimos, y este plan de cuentas que ya es nuestro plan de cuentas definitivo, en allá donde vimos grupo de cuentas generales. Entonces, ¿cuántas líneas debo configurar mínimo para que el sistema sepa que cada vez que yo facture, tome una cuenta o la otra, según lo que estamos viendo allí y según lo que de pronto medio entendimos? ¿Cuántas líneas tendríamos que crear allí? Sandra, ¿vieron? Se vale equivocarse, no se preocupe. Discúlpame, Freddy. ¿Cómo dices? ¿Me decías algo? Sí, que viendo aquí el plan de cuentas y viendo las cuentas de ingreso que manejamos, entonces, y de acuerdo a lo que más o menos ya medio entendimos de la parte del grupo de cuentas de Business Central, entonces en la parte de donde dice grupo de cuentas del registro, que son los donde manejo los ingresos y los costos de ventas, de acuerdo a este plan de cuentas, entonces, ¿cuántas líneas vamos a tener que llenar allí o crear en esa ventana? ¿Cuántas líneas? No, ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque, bueno, de acuerdo a lo que tú nos explicabas, era si le colocábamos, digamos, ventas, él ya tenía que tener configuradas las cuentas. Ajá. ¿Sí? Voy a irme aquí. Grupo. No te preocupes No hay que editar ninguna cuenta, pero la pregunta es ¿cuántos grupos contables tenemos que configurar para que funcionen bien? 4. No te dice 4, bien. escuché una palabra mágica, 4, sí. Más de pronto la otra que se llama otros, me imagino, ¿cierto? Por ahí hay otra cuenta de ingresos también. ¿Esa cuenta de otros para qué se utiliza? Tienen como cuando facturan fletes o algo, creo. Ok, perfecto. Exacto, muy bien, excelente. Ahora es que no me acuerdo cómo se llama y no quería salir de acá. Pero exactamente, las respuestas son 4. Bueno, y 4 y de pronto un 5 dependiendo porque la única forma de poder diferenciar que a veces es esta cuenta de ingreso la que afecta, o esta, o esta, o esta, significa que allá en el grupo de cuentas vamos a crear mínimo esas 4 o 5 líneas para que cada vez que hagamos una venta
donde efectivamente se tenga que afectar la cuenta de ingresos, esta que dice grabadas tarifa general, pues el sistema sepa cómo tomarla, ¿sí? Entonces mínimo, por lo menos mínimo, aquí estas 4 líneas, estas mismas vamos a tener allá, y le vamos a dar un nombre, que me imagino el nombre va a tener que ver mucho con el nombre de la cuenta que definimos aquí, grabadas, excluidas, exentas y grabadas tarifa del 5% y otros. Pero exacto, es eso, muy bien. Es básicamente esas mismas 5 líneas, porque si no el sistema, ¿cómo va a saber cuándo la cuenta del ingreso va a ser una u otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso está muy bien. Y fíjate que en esa misma se configuran cuáles las cuentas del costo de ventas. Entonces aquí ya nos vamos a las cuentas 5. No, 5 son aquí costos, o las 5 que es acá. Ya se me está olvidando el plan de cuentas de Colombia. Es el 6, ¿no? Entonces es la 6. Listo, entonces la 6 son los costos de ventas. Aquí entonces, mira, a pesar de que allá tengamos que crear 5 o 6 líneas para las cuentas de ingreso, lo que significa, y me vas a decir, Diana, si estoy correcto o no, que la cuenta de costo de ventas, ahí sí, para todos los diferentes grupos de cuentas va a ser la misma, ¿no? Porque si en la parte de ventas yo tengo 5 o 6 cuentas distintas, todas esas en la parte donde dice costo de ventas, voy a ponerle la misma cuenta porque ahí sí estoy manejando una sola cuenta, ¿sí? Ahí no tendría pierde, ¿cierto? Sí, sí, señor. Correcto. Ahora bien, ay, perdón, me salí, disculpen. Aquí entro otra vez a la parte del plan de cuentas. Germán, ¿qué más crees que es importante que deberíamos atacar o ver o mostrarles? Bueno, de todas maneras. Freddy, que deberíamos aprovechar el tiempo que nos queda para definir qué tareas realizamos y hay alguna que de pronto tengamos que dejar o no para hacerla sobre el sistema. Bueno. No sé si de pronto aquí qué nos quedaría de lo que vimos hoy, aplicar las configuraciones en las compañías. Sí, pero también me imagino, Diana y Sandra, que ustedes quieren conocer cómo se crea una cuenta en Business Central, ¿no? Eso también sería importante. De todas maneras, por supuesto, aquí le damos nuevo. Eso nuevo me va a llevar a esta ventana. Okay. Pero esa ventana, miremoslo ya con una cuenta creada. Mira, la ventana es igual que en GP, pues por supuesto le tenemos que asignar un código, un nombre o descripción a esa cuenta. Y lo que viene aquí también es muy similar. Que si es una cuenta de resultado, que si es una cuenta de balance, igual que lo haces actualmente en GP. Que si es qué categoría pertenece. Las categorías ya sabemos que son entonces, como los grupos, ¿no? Activos, pasivos, patrimonio, costos, gastos, ingresos. Bueno, ahí le asignamos la que corresponde. Y tiene algo que se llama subcategoría. Lo de la subcategoría, por supuesto, aquí creo que todavía nos falta actualizarla, ¿cierto, Germán? Porque creo que están como en inglés. Creo que nos falta actualizarlas. Ok, bueno, pero es muy sencillo. Cuando tengamos esto listo, porque la idea es que aquí no vamos a inventar nada, sino esto es un campo tipo lista, se supone que entre los gastos, que sabemos que es la cuenta 5, pues eso está dividido en subcategorías. Están los gastos administrativos, bueno, no me acuerdo cómo se aplica la clasificación, pero ahí simplemente seleccionamos dentro del gasto a qué subcategoría pertenece. Y después viene que es lo mismo que en GP. Recuerdan que en GP dice, y esta cuenta se afecta al débito o al crédito. La única diferencia es que en Business Central, la parte de decir que débito y crédito le podemos decir ambos. Realmente este tipo de datos no es que genere una diferencia o que vaya a dar errores si yo le pongo es débito y resulta que era crédito, o si le pongo ambos, no pasa nada, no se preocupen. Quizás lo mismo que en GP, donde hay que tener cuidado es cuando defines que una cuenta, por ejemplo esta que es gasto, le pongo balance, pues va a seguir haciendo transacciones, vas a poder contabilizar, no va a tener ningún rollo, ningún lío, pero cuando vamos a correr el cierre del año fiscal o de ejercicio fiscal, ahí sí la cosa no se nos puede complicar porque pues esta es la condición que él valida para saber qué cuentas cancela y qué cuentas pasa de un saldo de un año a otro, ¿no? Lo mismo que en GP, es exactamente la misma política. Lo otro es que, miren, a diferencia de GP, nosotros en GP, las cuentas que creamos todas eran auxiliares. Todas, ¿sí? Todas, absolutamente todas. Aquí ya en Business Central no. Muy bien, es como que a lo tradicional que tú venías manejando de que yo aquí puedo crear las cuentas mayores.
las cuentas de totales y las cuentas auxiliares, ¿sí? Entonces, mira, una cuenta auxiliar, pues por supuesto va a ser la cuenta que voy a utilizar para que en ella pueda hacer transacciones, pero si yo ya me voy, por ejemplo, mira, aquí me estoy desplazando al siguiente registro, aquí vamos a ver esta cuenta es una cuenta mayor, y aquí lo que hace diferencia, porque el resto tiene un código igual, una descripción igual, es una cuenta de resultados, o sea, todo lo demás que tú ves es igual, solo que es mayor. Lo que hace Business Central es que sobre cuentas que sean mayor, sobre cuentas que sean total, inicio total o fin total, no las deja seleccionar para hacer movimientos. Por más que tú la tomes, no te deja, ¿vale? Las únicas cuentas sobre las cuales yo puedo hacer transacciones son las que estén definidas como auxiliares, ¿vale? Ahora, estas que dice sumatorio, pues si ustedes se dieron cuenta, a diferencia de GP, ya aquí veo saldos del periodo, saldos, ¿qué quiere decir? Que esto es un plan de cuentas, pero al mismo tiempo puedo ver como un balance, sí, y el resultado de que aquí puedas ver eso agrupado por ejemplo, todas las que sean utilidades del año grabado, todas las utilidades del ejercicio anterior o actual, o todo el total de mis cuentas por pagar, por cobrar o así, es porque efectivamente, si yo defino que es una cuenta de total, miremos esta, entremos, yo aquí, bueno, esta no es de total, pero es mayor, pero si alguna definimos que es total, lo que pasa es que creo que aquí no tenemos por ahora todavía el total, eso con la parte de la localización lo va a colocar automáticamente, entonces aquí básicamente diría, bueno, si es total, entonces va a ser de la suma de la cuenta tal a la cuenta tal, ¿vale? Para que tengas ese efecto. Aquí en la ficha de la cuenta vas a ver el saldo, de tal forma que si tú le das clic aquí al saldo, pues vas a ver todos los movimientos de débito y crédito que han afectado esa cuenta contable. Lógico que eso también la vas a tener aquí. Cuando haya movimientos vas a tener también el efecto de no tener que entrar directamente a la cuenta, sino que aquí perfectamente puedes venir y darle clic y él te va a mostrar todo el detalle del auxiliar de todos los movimientos de esa cuenta. ¿Listo? Ya lo que viene acá, saldo controlable en diarios. Esta opción es nueva para nosotros y es nueva ¿por qué? Porque si yo la habilito, lo que te permite en Business Central es que si la tengo encendida, es que cuando tú haces una transacción, se te habilita una opción dentro de la misma ventana de la transacción del documento y tú le puedes dar clic a esa opción, que no me acuerdo cómo se llama, debe llamarse algo así parecido a saldo controlable, te muestra cómo va a quedar el saldo de esa cuenta cuando la contabilices, o sea, como que te da un preview de que mira, este es tu saldo actual, contabilizada esa transacción, este sería el nuevo saldo, entonces te deja ver cómo quedaría el movimiento del saldo final de esa cuenta si contabilizaras esa transacción. Eso como algo previo a la contabilización, ¿vale? Si lo tienes apagado, pues esa opción no la vas a poder ver. Lo único que vas a poder ver es lo que hemos hecho hoy, que puedo ver como la distribución contable de la transacción, pero cómo va a quedar el saldo después de contabilizar esa transacción, no lo voy a ver si esto está apagado, ¿sí? Lo otro, texto adicional, que es que si este campo es muy pequeño, son 100 caracteres, pues yo puedo habilitar también un texto o una descripción 2 o una descripción 3 o una descripción adicional de la cuenta. Creo que en el caso de nosotros no vamos a necesitar llegar a eso. Y esta es la opción que yo les decía hace un rato, que es que aquí se permite sí o no que esta cuenta yo pueda venir a hacer transacciones directamente en el financiero, ¿sí? Entonces por aquí tú permites que sí se habilite o no se habilite el hecho de que yo esta cuenta pueda venir directamente en módulo financiero y hacer operaciones de allí, o la deshabilito y solo lo puedo afectar esta cuenta desde los auxiliares. Eso es algo creo que lo tiene también GP. Y bloquear, pues evidentemente este bloqueo es inactivar como tal la cuenta contable. Y aquí hacia abajo pues hay una serie de opciones también que tienen que ver cuando ya voy a consolidar estados financieros, cuando yo utilizo la cuenta en algunos procesos especiales de compras y ventas, que eso más adelante les voy a explicar cómo funcionaría. Por aquí, esto es para el tema de si esta cuenta yo utilizo en multimoneda, entonces si yo la debo reevaluar sí o no, ¿sí? Y por aquí es un tema de contabilidad de costos, que evidentemente también es algo que hace parte de la funcionalidad de Business Central, que también miraremos más adelante, ¿sí? Entonces, realmente lo de las cuentas es muy sencillo. Si ustedes ven, entonces aquí sí tiene sentido el que tengamos una estructura como esta,
1 activos, 11 disponible, 11.05 caja, 11.05 caja y así sucesivamente, porque en el caso de Business Central, mira, esta es su cuenta mayor, 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 mayor auxiliar, y él lo que va a hacer es que dependiendo como nosotros aquí configuremos estas cuentas, él va a acumular los saldos en esas cuentas mayores, cosa que pues con Business Central con GP lo lográbamos solo con los reportes de el FRX y el report management, ¿no? Exactamente, ¿vale? Ahora bien, ya como para ir cerrando, sí sería muy importante que entonces empezáramos a trabajar en función de, voy a volver a la parte de configuración de contabilidad. Sería interesantísimo entrar ahora sí a nosotros a trabajar en esta parte de acá, ¿sí? En esta partecita de acá. Por supuesto, tenemos que hacerlo en conjunto al principio, pero es clave que empecemos ya a definir todos esos grupos de cuentas asociados aquí al registro, después asociados al cliente, al proveedor, al artículo, ¿sí? Y a los impuestos, porque esto es clave, porque en el momento en que ya estamos subiendo clientes, proveedores, artículos, pues ya sí está definido esto y ahora sí le colocamos el que le corresponda a cada uno, ¿vale? Fíjense. Yo les decía que al final, recuerdan que la estructura de la cuenta es lo que lo configuras al artículo, lo configuras al proveedor y lo que lo configuras acá. Es por eso que, por ejemplo, si yo voy a un proveedor, ¿sí? Vamos aquí a la... lo que pasa es que no tengo proveedores, bueno, pero no importa. Entro aquí a la parte donde dice nuevo y por aquí abajito me pregunta eso. Por acá abajito. Entonces, esto que está aquí es el grupo de cuentas del proveedor, que ya sabe que de ahí va a tomar la cuenta por pagar, ¿sí? Esto que está aquí es lo que yo le voy a configurar allá, que es donde él va a tomar la cuenta de ingreso, costos, de ingreso, compras o costos. Y esto de acá es donde él va a tomar la cuenta del impuesto. Entonces, si ustedes ven, esa combinación siempre la va a tener en los clientes, en los artículos y los proveedores, porque por aquí defino ingresos, costos, gastos. Por aquí defino la cuenta por pagar y por aquí la cuenta del ingreso, del inventario, perdón, del IVA o de los impuestos, pues. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos empezar a trabajar, antes de trabajar por esto de proveedor, de IVA, es venir acá. Fíjense que si entro acá, voy a llegar allá otra vez donde estaba hace un rato. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que aquí no tengo... No tenemos nada creado, entonces nos toca crear primero eso, ir creando pues todo eso para que nosotros vayamos teniendo todos los, vamos a ver si le digo aquí nuevo y el nuevo. De pronto, vayan a aplicar las configuraciones estándar que definimos en el prototipo que hicimos de la demo. Y una vez estén las configuraciones, las volvemos a revisar con los usuarios, si te parece. Sí, también, exacto. Sí, más bien. Con eso optimizamos ahí también el tiempo. Es correcto. Y no sé si ya son las 6 por la sesión de hoy. Si hay algún otro tema que consideres importante revisar antes. Y ya nosotros vamos configurando y les vamos mostrando las definiciones cómo van quedando. Sí, exacto, porque va a ser difícil que si hasta ahora lo estamos entendiendo, decirle a ustedes, oye, Gabriela, Diana, mira, esta es la tarea que tienes que hacer y para entregarla mañana. ahí ustedes van a quedar, claro, hemos dicho que les vamos a acompañar, ¿no? Pero sí, como nosotros ya tenemos toda la información de ustedes y de todo, vamos a empezar a trabajar en función de ir configurando todo. Una vez lo tengamos configurado, sería más fácil para ustedes poder entenderlo. Y ahí lo que hay que hacer es muchos ejercicios para que pues, evidentemente ustedes puedan estar más claros de cómo funciona. Pero créanme que es sencillo. Al principio a mí también, en lo personal, me costó mucho, pero después ya que tú lo entiendes, dices, oiga, y yo, como todo nuevo, a veces a uno le genera un poquito de ruido, pero no se preocupen, ¿vale? Entonces, ¿algún comentario, alguna duda, algo más que quieran que revisemos o miremos? Andrés, Diana, Gabriela, Sandra. Sandra, en el caso de nosotros de Sandra. Señora. Te escuchamos muy lejos. Ajá, exacto. Ay, perdón, se me va a caer el micrófono. No, que en el caso de nosotros es Sandra, pues la inquietud, porque pues al llegar uno tarde, para mí, como dice usted, me parece
pues lo estoy viendo, no sé, no, Difícil. muchas cosas, sí. Pero entonces en el caso de que Sandra es la que conoce más, pues pienso yo que las preguntas o dudas sean a través de ella. No, De todas Sandra, no pretendemos que con la sesión de hoy ya estés completamente clara, no te preocupes, pero lo interesante de hoy es que tú ya empieces a tener ya un muy buen panorama de cómo funciona, de qué opciones ya evidentemente van a cambiar, son nuevas para nosotros, y no te preocupes, como te digo, te insisto mucho que te vamos a acompañar para que efectivamente ya tú empieces a trabajarlo ya por tu cuenta y todo ese tipo de cositas, pero eso va a ser con el acompañamiento de nosotros y te vamos a ayudar muchísimo ahí. sí, sí, señor. No, pues por el momento no duda, ya es en el ejercicio que uno lo va haciendo que de pronto resulten más dudas, pero por el momento no, es entendible, sí. Correcto. Sí, sí, no te preocupes, no hay ningún problema. Germán, entonces no sé qué más. Necesitamos. Yo pienso que por hoy estamos bien, ¿Bien? Freddy. Sí, sí, sí. De todas maneras, estas sesiones están grabándose y también ahí van a tener como